Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar la función EasyScope. EasyScope es una función que nos permite detectar dentro de qué nivel nos encontramos. ¿Ok? Así que para poder comprender vamos a Power BI donde veremos dos ejemplos. Ok. EasyScope nos devuelve verdadero cuando la columna especificada es el nivel en una jerarquía. Para poder comprender de una manera más práctica qué es lo que hace EasyScope, tengo ya creada una medida que se llama nivel. Para poder utilizar EasyScope simplemente nos pide el argumento de pasarle una columna. ¿Okay? Le pasamos una columna de cualquier tabla y nos va a detectar si esta columna se encuentra activa en el contexto de filtro. En este caso tenemos como argumento product subcategoría. Bien. Pero tengo aquí una jerarquía de mi tabla de productos donde creé tres niveles. Categoría en el nivel top, luego como segundo nivel subcategoría y finalmente productos. ¿Okay? Pero estoy seleccionando lo que es subcategoría utilizando EasyScope. El resultado que obtengo cuando estoy a nivel de categoría es falso. ¿Okay? Pero si profundizo a nivel de subcategoría me va a devolver verdadero porque es el nivel en el que se encuentra. ¿Okay? La fórmula está argumentando que debe ser lo que es subcategoría y nos devuelve verdadero. ¿Okay? Luego si profundizo una vez más a nivel de producto me va a devolver falso porque no estoy dentro de ese nivel. ¿Okay? Esto es lo que hace EasyScope. Parece una función insignificante, pero la complejidad viene ahora. Ok, por aquí tengo un segundo ejemplo donde lo que haremos es detectar dentro de qué nivel me encuentro. ¿Okay? Y en caso de que me encuentre dentro de algún nivel, vamos a crear un porcentaje de jerarquías, ¿okay? De acuerdo al nivel en que nos encontramos. Ok, bien, tengo por aquí lo que es ya preparado el código. Vamos a analizar el código ya que es muy sencillo, pero necesitamos ponerle un poco de atención para poder ver qué es lo que está haciendo. Ok, vamos a iniciar con esta parte final, lo que es la variable resultante, donde estamos utilizando la función switch. Switch nos va a ayudar a comprobar ciertas condiciones. En este caso es como si estamos escribiendo varias sentencias if anidadas. Ok, iniciamos, que sean verdaderos. Si nos encontramos dentro de la categoría, dentro del nivel de producto, ok, lo que voy a hacer es voy a dividir las ventas actuales que me contienen las ventas sin ninguna modificación del contexto de filtro entre el total de productos. Ok, tengo por aquí tres variables que son totalmente igual, simplemente los filtros que se remueven son de diferentes columnas. Ok, por aquí tengo la primera que es el total de por productos, donde removemos el filtro de todos los productos. ¿Okay? Luego tengo el filtro de subcategoría, igual utilizando la función allSelected removemos los filtros de todas las categorías, y finalmente tengo el gran total donde remuevo el filtro de toda la tabla de productos. Ok, simplemente lo que estamos haciendo es estoy en la jerarquía de productos. Okay, si me encuentro en el nivel de producto, lo que quiero hacer es dividir las ventas actuales entre el total de mis productos. Okay, si subo al nivel de subcategoría, lo que haré es dividir las ventas actuales, es decir, estoy en la categoría, entre el total de las categorías que se encuentran ahí. Y finalmente igual, si me encuentro en el nivel de categoría, que es el nivel top, lo que haré es que voy a dividir las ventas de cada categoría entre el gran total. Okay. Utilizando allSelected nos permite navegar dentro de estos niveles, bueno, detectar los filtros que se están aplicando. Es un cálculo muy interesante. EasyScope nos permite hacer esto. Ahora lo que haremos es ver lo que el código hace. Bien. Okay. Tengo por aquí ya el porcentaje de jerarquías. Voy a bajar. Bueno, aquí tenemos el 100%. Okay. Estoy dividiendo las ventas actuales, que en este caso son las ventas, entre el total, que son 33 millones, pero que no es visible porque estamos utilizando la función EasyScope y en el gran total no lo considera. Y está dividiendo entre el total de 33 millones. ¿Okay? Pero si bajo a nivel de subcategoría, el porcentaje se ajusta entre el total de subcategorías. Y esto es algo genial, porque no estamos teniendo ninguna discrepancia, estamos obteniendo el resultado deseado.
Luego, si bajamos a nivel de producto, lo que hace es que detecta que estamos a nivel de producto y me divide las ventas de cada producto entre el total. ¿Okay? Esto es prácticamente lo que hace la función InSynScope. Me permite detectar dentro de qué nivel me encuentro en una jerarquía. ¿Okay? Este es un ejemplo práctico, puedes utilizarlo por ejemplo también en una jerarquía de fechas donde tengas el año, el mes y el día, o cualquier otro tipo de jerarquía donde necesites hacer ese tipo de ajustes. Una de las referencias que tenemos de los grandes especialistas en DAX es que utilicemos este tipo de fórmulas para agrupaciones, ¿okay? Ya que podríamos confundir con la función Has-One-Value, ¿okay? Ya que tiene un comportamiento diferente, pero la diferencia es que Has-One-Value funciona con valores, te devuelve comprueba si dentro de una columna devuelve la lista de valores únicos, mientras que InSynScope detecta dentro de esa agrupación de jerarquía en qué nivel me encuentro, que es algo un poco diferente. Ok, espero que este video te pueda servir. Si es la primera vez que vienes al canal, suscríbete y les dejo en la descripción el archivo para descargar. Nos vemos en el próximo video. Chao.